Hola, estamos con la segunda entrega de esos videos de los diferentes tiempos que podemos utilizar en inglés para expresar nuestras ideas. Bueno, tenemos aquí otra tabla similar a la que teníamos en el video anterior. Si recuerdan, el primer verbo con el que estábamos trabajando era el verbo hacer. Entonces vamos a continuar con el verbo hacer y vamos a estudiar estos dos nuevos tiempos que sería el copretérito y el pospretérito. Entonces, en primer lugar, necesitamos recordar que el copretérito tiene la peculiaridad de que los verbos terminan en aba o ia. Por ejemplo, comer, comía; jugar, jugaba; estudiar, estudiaba. En el caso de hacer, termina en ia y queda yo hacía, tú hacías, él hacía, nosotros hacíamos, ustedes hacían, ellos o ellas hacían. Entonces puse nuevamente con color rojo las partes que cambian para que pues nuevamente estemos conscientes de todo lo que tendría que hacer un anglosajón, del esfuerzo que tendría que hacer para aprender la cuestión de las conjugaciones. Y en el caso del pospretérito, la particularidad es de que los verbos terminan en ría. Yo, por ejemplo, comer, comería; jugar, jugaría; soñar, soñaría; comprar, compraría, y así sucesivamente. Entonces, en este caso del verbo hacer queda yo haría, tú harías, él haría, nosotros haríamos, ustedes harían, ellos harían. Y en el caso del inglés, pues queda de la siguiente manera. Para el caso del copretérito, vamos a utilizar estas dos palabras, que la primera dice used y la segunda dice to, pero se pronuncian used to. Entonces, esto tiene, aquí puse entre paréntesis solía porque hay dos maneras de ver este auxiliar. Esto de used to lo podemos ver como un auxiliar, igual que would, igual que will, que fue el que vimos en el video anterior. Entonces, used to lo que tiene es que lo puedes pensar como solía o lo puedes pensar como nada, sino un auxiliar que modifica cómo termina el verbo. Por ejemplo, si lo vemos como solía, entonces en esta oración de I used to do, lo que estamos diciendo es yo solía hacer. Es una manera, ¿no? Utilizando la palabra solía. Yo solía hacer. O la otra sería no decir la palabra solía y simplemente conjugar todo esto en copretérito, que sería yo hacía. Entonces yo solía hacer o yo hacía es lo que dice aquí. Tú solías hacer o tú hacías es lo que dice aquí. Y así sucesivamente. Por ejemplo, nosotros solíamos hacer o hacíamos. Entonces en el copretérito nos vamos a basar del auxiliar used to y luego el verbo en lo que ya dijimos que es simple form. Además de que va a estar con el correspondiente pronombre personal. Y en el caso del condicional, bueno, del pospretérito, que en inglés se llama conditional, vamos a utilizar el auxiliar would, que se escribe would, pero la O y la L no la vamos a decir, entonces quedaría algo así como would. Ok, lo que hace would es de que por sí solo, solito, 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 no significa absolutamente nada, pero hace que el verbo que esté al lado, que en este caso es do, termine en lo que equivaldría en español al pospretérito. Entonces, I would do, estoy diciendo yo haría; you would do, tú harías; he would do, él haría; we would do, haríamos; you would do, harían; they would do, harían, ellos o ellas, ¿no? Entonces, esa es la cuestión con el copretérito, que en inglés pues vamos a llamarle used to, y con el pospretérito, que vamos a llamarle conditional en inglés. Y por último vamos a cambiar de verbo. Estábamos usando el verbo hacer, ahora si se dan cuenta ya cambié al verbo ver, que es to see. Entonces lo mismo, ¿no? Tenemos que si usamos el used to, pues entonces aquí puedo tener yo solía ver o yo veía; tú solías ver o tú veías. Y de este lado, I would see, pues sería yo vería; you would see, tú verías. Y así. O sea, si se dan cuenta, lo único que cambió fue el verbo. Y también el verbo, en este caso, está en su forma simple. Y podríamos hacer así con cualquier verbo que se nos. Nos vemos en la siguiente entrega. Suerte.